Hay momentos que cambian para siempre el corazón de un hombre. Para Silas McCrae, ese momento llegó cuando oyó a 3 perros moribundos gimotear bajo el calor del desierto. A sus 55 años, Silas era uno de los forajidos más buscados del territorio de Arizona, con una recompensa de $500 por su cabeza y las manos manchadas de sangre tras 30 años huyendo. Había aceptado morir solo en el páramo, olvidado por todos los que alguna vez habían significado algo para él. Entonces, cerca de Widow's Ridge, los encontró enredados en alambre de púas, con las costillas a la vista y los ojos apagados por el sufrimiento. Algo en su silencioso dolor despertó un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de su ser. Los liberó y compartió con ellos su última agua, pensando que morirían en paz. Pero no murieron, los siguieron. Cuando Silas comienza a preguntarse quién dejó sufrir a esas inocentes criaturas, descubre algo que se relaciona con su propio pasado oscuro. ¿Salvar a 3 perros le daría finalmente a este viejo forajido una oportunidad de redención? Antes de volver a la historia, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia le conmueve, asegúrese de suscribirse porque mañana tengo algo muy especial para usted. El alambre de púas se había clavado profundamente en su pelaje enmarañado, y el óxido se mezclaba con la sangre seca en patrones que hablaban de días, tal vez semanas, de lento sufrimiento. Silas McCrae se arrodilló en la tierra roja junto a los 3 perros. Sus manos curtidas trabajaban con cuidado para liberar al más pequeño, un chucho flaco con orejas desiguales y ojos que contenían más sabiduría que la mayoría de los hombres que había conocido. «Tranquilo, pequeño», murmuró con voz ronca por los años de viento del desierto y whisky. El perro no se resistió, solo lo observaba con esa paciente aceptación que muestran los animales cuando han perdido la esperanza. A Silas le recordó algo que prefería olvidar. El sol de Arizona golpeaba sin piedad Widow's Ridge, convirtiendo el paisaje en un horno resplandeciente de piedra roja y salvia dispersa. Este territorio abandonado por Dios se había ganado su nombre por los innumerables hombres que murieron allí. Algunos por flechas apaches, otros por balas, la mayoría por la simple crueldad del propio desierto. Silas llevaba 3 décadas recorriendo estos caminos y nunca había visto nada parecido a esta crueldad deliberada. Alguien había envuelto a estos perros en alambre y los había dejado allí para que murieran lentamente. El perro más grande, un pastor alemán mestizo de inteligentes ojos marrones, había conseguido liberarse parcialmente, pero se quedaba cerca para proteger a los demás. Su pelaje tenía rayas plateadas y Silas podía ver en él al viejo guerrero, del tipo que había luchado en batallas y se había ganado sus cicatrices con honestidad. El de tamaño mediano, probablemente mestizo de Border Collie, yacía en silencio entre sus compañeros, conservando las fuerzas que le quedaban. Mientras Silas trabajaba, los recuerdos afloraron sin que él lo deseara. Su hermano menor, Tommy, siempre había sido el que rescataba a los animales abandonados. «Todo ser vivo merece una oportunidad», solía decir Tommy, llevando a casa conejos heridos y cachorros abandonados al rancho de su familia, situado a las afueras de Tucson. Eso fue antes de que sus padres murieran de fiebre, antes de que el banco se quedara con la tierra, antes de que 2 niños huérfanos aprendieran que al mundo no le importaban los inocentes ni los indefensos. Silas quitó el último trozo de alambre del perro más pequeño y buscó su cantimplora. Le quedaban 3 sorbos, apenas suficientes para él en este calor. Dudó un instante y luego inclinó el recipiente hacia la boca del pequeño. La lengua rosada del perro salió con cautela y lamió el preciado agua con desesperada gratitud. «Es todo lo que tengo, chicos», dijo Silas, ofreciendo gotas a cada animal por turno. «Pero es vuestro». El desgastado diario de cuero que guardaba en su alforja contenía bocetos del rostro de Tommy, dibujados de memoria a lo largo de los años, el único recuerdo que le quedaba de un chico que creía en las segundas oportunidades. Silas había empezado el diario tras la muerte de Tommy 20 años atrás, y lo había llenado con fragmentos de recuerdos y remordimientos. A veces le escribía cartas a su hermano muerto, pidiéndole perdón por las decisiones que los habían separado. Tommy había intentado enderezar su vida al final. Había encontrado una chica en Bitter Creek, hablaba de sentar cabeza, tal vez criar caballos en lugar de robarlos. Pero Silas se había reído de tal tontería, convencido a su hermano de que el dinero fácil siempre ganaba al trabajo honesto. Si lo hubiera escuchado, si hubiera apoyado los sueños de Tommy,
Tal vez su hermano aún estaría vivo. Los perros observaban a Silas con creciente atención mientras el agua los reanimaba ligeramente. Podía ver la pregunta en sus ojos, la misma pregunta que se había estado haciendo durante 20 años. ¿Qué pasa ahora? ¿No tendréis ningún sitio al que ir, chicos?, dijo Silas, poniéndose en pie y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Su yegua castaña Jezebel relinchó suavemente desde donde estaba atada, a unos 10 metros de distancia. Había sido su única compañera durante los últimos 5 años, desde que su anterior compañero recibiera una bala en Yuma y decidiera que no valía la pena morir por ser un forajido. La reputación de Silas Gravedust McCrae se extendía por todo el suroeste como una sombra. Le llamaban Gravedust, polvo de tumba, porque tenía la costumbre de desaparecer en el desierto cuando las cosas se ponían feas, esfumándose como el polvo en el viento, para reaparecer semanas más tarde en algún pueblo lejano. Los directores de banco conocían su nombre y los carteles con su foto decoraban las oficinas del sheriff desde El Paso hasta Phoenix. La recompensa de $500 por su cabeza había ido aumentando durante años, una pequeña fortuna que atraía a todos los cazarrecompensas y agentes de la ley desesperados del territorio. El alguacil Pike Henderson llevaba casi una década siguiéndole la pista. Siempre un pueblo por detrás, siempre un paso por detrás. Henderson era diferente a los demás, metódico, paciente, impulsado por algo más que el dinero o la gloria. Silas había vislumbrado el rostro del alguacil durante un susto en Flagstaff. Había visto la fría determinación en él. No era un hombre que se rindiera fácilmente. Elena Vázquez regentaba la cantina de Bitter Creek, a un día a caballo de Widow's Ridge. Era una de las pocas personas del territorio que conocía el verdadero nombre de Silas, que lo había conocido antes de que se convirtiera en Gravedust. Elena había sido la novia de Tommy, la mujer que su hermano había amado y con la que planeaba casarse. Tras la muerte de Tommy, nunca volvió a mirar a Silas de la misma manera, no con odio exactamente, sino con una tristeza más profunda que cualquier acusación. Los 3 perros se levantaron con dificultad mientras Silas se preparaba para montar a Jezabel. El más grande, un cruce de pastor alemán, dio un paso vacilante hacia él. Le siguió el Border Collie y luego el pequeño Chucho. Se movían lentamente, con dificultad, pero con un propósito inequívoco. ¿Planeas seguirme?, preguntó Silas. No soy muy dado a la compañía últimamente. Pero incluso mientras lo decía, algo se removió en su pecho, una calidez que no había sentido en años. Estos animales lo habían elegido a él, igual que él había elegido salvarlos. En la dura matemática de la supervivencia, no tenía sentido. 3 bocas más que alimentar, 3 vidas más que proteger, 3 razones más para que sus enemigos lo encontraran. Sin embargo, al verlos luchar por permanecer cerca, al ver la confianza en sus ojos a pesar de todo lo que habían sufrido, Silas sintió que algo cambiaba en su interior. Quizás fuera el recuerdo de la voz de Tommy hablando de segundas oportunidades. Quizás fuera simplemente la soledad que finalmente se imponía al sentido común. Bueno, entonces, dijo, guiando a Jezabel a paso lento para que los perros pudieran seguir el ritmo. Supongo que necesitaremos nombres si vamos a viajar juntos. El pastor alemán mestizo se movía con tranquila dignidad a pesar de sus heridas. Tienes el aspecto de un fantasma, le dijo Silas, todo plateado y silencioso. Fantasma será. El Border Collie parecía fundirse con las sombras entre las rocas. Sombra, decidió Silas. Sabes cómo permanecer oculto. El perro más pequeño, el mestizo desaliñado que lo había mirado con tanta sabiduría, levantaba pequeñas nubes de polvo con cada paso. Y no eres más que polvo y determinación. Polvo. Mientras caminaban, Silas se encontró hablando con ellos. No ni ya, bueno, la charla ociosa de un hombre solitario, sino una conversación real. Les habló del país que estaban atravesando. Les señaló puntos de referencia y peligros. Los perros escuchaban con atención, y Silas habría jurado que entendían más de lo que debían. El sol comenzó su descenso hacia las montañas occidentales, pintando el desierto con tonos dorados y carmesí. Pronto necesitarían refugio y agua antes del amanecer. Pero por primera vez en 20 años, Silas McCrae no cabalgaba solo, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, acampados en una cueva poco profunda que les protegía del viento y les ocultaba de miradas indiscretas, Silas compartió su escasa cena con sus nuevos compañeros.
La carne seca y el pan duro no eran gran cosa, pero los perros lo aceptaron con gratitud. Ghost se colocó a la entrada de la cueva, asumiendo naturalmente el papel de centinela. Shadow se acurrucó contra la pared del fondo, desde donde podía vigilar los alrededores. Dust, a pesar de ser el más pequeño, se colocó directamente junto a Silas. Cuando el fuego se apagó y los perros se durmieron, Silas abrió su diario por una página nueva. A la luz titilante del fuego, comenzó a escribir. Hoy encontré 3 perros al borde de la muerte, envueltos en alambre como si fuera una broma cruel. Debería haberlos dejado allí, pero la voz de Tommy en mi cabeza no me lo permitió. Ahora me siguen. Dios sabe por qué. Quizás estén tan perdidos como yo, o quizás ven algo en mí que yo no veo. En cualquier caso, supongo que mis días de huida están a punto de complicarse. Hizo una pausa, escuchando la suave respiración de los animales dormidos, sintiendo su calor en la fría noche del desierto. Sin embargo, era extraño. Por primera vez en 20 años, no me sentía solo. Silas cerró el diario y se recostó contra su silla de montar. Fuera de la cueva, los coyotes se llamaban unos a otros en la oscuridad, pero la presencia constante de los fantasmas en la entrada hacía que sus aullidos parecieran lejanos e insignificantes. Fuera lo que le deparara el mañana, cazarrecompensas, agentes de la ley o simplemente la búsqueda interminable de agua y refugio, no lo afrontaría solo. Los 3 perros lo habían elegido y, de alguna manera, al tomar esa decisión, habían comenzado a cambiarlo. El hombre que había pasado 3 décadas huyendo de todo y de todos, ahora se encontraba responsable de algo precioso y frágil. Era una responsabilidad que no había pedido, pero que descubrió que necesitaba desesperadamente cuando el sueño finalmente lo venció. Silas Gravedust McCrae comenzó a soñar no con el pasado, sino con el futuro. Un futuro en el que un hombre podía ganarse la redención a través de la bondad, donde las segundas oportunidades eran reales y donde incluso los corazones más duros podían aprender a amar de nuevo. El pueblo fantasma de Bitter Creek se agazapaba en el valle como un animal herido. Sus edificios desgastados y sus sueños rotos se cocían bajo el implacable sol de Arizona. Silas guió a Jezabel por la calle principal mientras el fantasma, la sombra y el polvo le seguían de cerca. Sus fuerzas volvían poco a poco tras 2 días de cuidadosa alimentación y descanso. La mayoría de los negocios de Bitter Creek habían cerrado hacía años, cuando se agotó la plata, pero la cantina de Elena seguía sirviendo a los viajeros y al puñado de almas obstinadas que se negaban a abandonar sus concesiones. Las orejas del perro se aguzaron al acercarse, captando olores y sonidos que hablaban de vida en este lugar de finales. Silas apenas había desmontado cuando Elena apareció en la puerta de la cantina. Su cabello oscuro tenía mechas plateadas prematuras, y su rostro mostraba el tipo de belleza curtida que proviene de enfrentar las tormentas de la vida sin pestañear. Observó a los 3 perros con ojos entendidos. Así lo dijo, con su voz cargada del acento musical de su herencia mexicana. Silas McCrae se ha convertido en un salvador de perros callejeros. Necesitaban ayuda, respondió él simplemente, sorprendido por el tono defensivo de su propia voz. La expresión de Elena se suavizó al ver a Ghost acomodarse protectora cerca de los pies de Silas. Tommy estaría orgulloso. Siempre decía, tienes un buen corazón enterrado bajo toda esa ira. Antes de que Silas pudiera responder, se oyeron gritos en el otro extremo del pueblo. La voz de una mujer, aguda y desesperada, atravesó el aire del desierto como una navaja. Elena palideció. «Es María Morales», dijo, mientras se dirigía hacia el lugar de donde provenían los gritos. «Le ha pasado algo a José». Encontraron la escena en la granja de los Morales, una modesta casa de adobe rodeada por un corral que en otro tiempo había albergado ganado. María estaba arrodillada junto al cuerpo de su marido, con sus hijos aferrados a sus faldas, con los rostros manchados de lágrimas y polvo. José Morales yacía tendido en el suelo, con la camisa manchada de sangre y los ojos fijos en el cielo cobrizo. El sheriff Warren, un hombre nervioso que llevaba solo 6 meses con la placa, se encontraba cerca, impotente. Su experiencia previa se limitaba a separar peleas en tabernas y perseguir pollos robados. Un ganadero asesinado superaba sus capacidades. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Elena con delicadeza, arrodillándose junto a la afligida viuda. «Vinieron unos hombres por la noche», sollozó María. «Querían que José vendiera la tierra. Cuando él se negó,
Su voz se quebró, incapaz de terminar. Ghost, Shadow y Dust se movían por la escena con un propósito que sorprendió a Silas. Ghost olfateaba el suelo alrededor del cuerpo de José, mientras Shadow investigaba el corral. Dust, a pesar de su pequeño tamaño, parecía estar rastreando algo que conducía hacia el desierto. Los perros no suelen actuar así, observó nervioso el sheriff Warren. Casi como si estuvieran cazando, Silas observaba a sus compañeros con creciente asombro. Su comportamiento no era aleatorio, era metódico, profesional, como si hubieran sido entrenados para este tipo de trabajo. Fantasma se detuvo en un lugar concreto y miró a Silas con una urgencia inconfundible. ¿Qué pasa, chico? Silas se acercó al lugar donde esperaba Fantasma. Medio enterrado en el polvo, yacía un reloj de bolsillo plateado, con la cadena rota y la superficie rayada, pero aún brillante. Las manos de Silas temblaban mientras lo recogía. En la parte posterior, grabadas con letras que había visto tallar hacía 20 años, estaban las palabras «A mi hermano Tommy, con amor siempre, SM». El mundo pareció inclinarse a su alrededor. Era el reloj que le había regalado a Tommy por su 18 cumpleaños, para el que había ahorrado con el dinero ganado en su primer robo a un banco. Tommy lo había llevado consigo todos los días hasta el tiroteo en Prescott, que supuestamente le había costado la vida. «Eso no es posible», susurró Silas, dando vueltas al reloj en la palma de la mano. Su hermano había sido enterrado con él puesto. Silas se había asegurado de ello. Había luchado con el enterrador para colocarlo él mismo en las manos cruzadas de Tommy. Ella nena vio su expresión y se acercó. «Silas, ¿qué pasa?» Él le mostró el reloj y vio cómo su rostro palidecía al reconocerlo. Era de Tommy. Lo llevaba puesto cuando murió. «¿Estás seguro?» «Yo se lo di. Se lo puse en las manos en el funeral». La voz de Silas era apenas un susurro. «¿Cómo ha llegado aquí?» María Morales levantó la vista entre lágrimas. «José encontró ese reloj hace 3 días. Un hombre intentó cambiarlo por agua, pero José lo reconoció. Dijo que pertenecía a Tommy McCray, el que solía visitar a Elena. José lo guardó. Pensó que quizá algún día podría devolvérselo a la familia». Las implicaciones golpearon a Silas como un golpe físico. Si el reloj de Tommy estaba aquí, si alguien había intentado cambiarlo, entonces o bien su hermano no había sido enterrado con él, o bien Tommy no había muerto en Prescott. «Hay algo más», dijo Elena en voz baja. «José me contó la semana pasada que unos hombres extraños habían estado haciendo preguntas sobre antiguas concesiones mineras, sobre familias que habían vivido aquí durante generaciones. Estaba asustado. Dijo que no eran el tipo de hombres que aceptaban un no por respuesta». Shadow y Dust regresaron de su exploración, ambos agitados. Shadow llevaba algo en la boca, un trozo de tela cara, del tipo que llevan los hombres ricos de las ciudades. Dust había encontrado huellas de botas, demasiado limpias y bien hechas para ser de vaqueros comunes. «Clayton Hartwell», dijo Elena, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. «Ha estado comprando tierras por todo el territorio, utilizando a hombres que hacen parecer gentiles a los asesinos de José». Silas conocía ese nombre. Clayton Hartwell era dueño de la mitad de los negocios de Phoenix y tenía a los políticos del territorio en el bolsillo. Y lo que era más importante, Clayton había crecido con los hermanos McCray, había sido su amigo de la infancia antes de que el dinero de su familia levantara un muro entre ellos. «Clayton conocía a Tommy», dijo Silas lentamente. Eran amigos íntimos antes de que el sonido de caballos acercándose interrumpiera sus palabras. Dust fue el primero en alertar, con un gruñido sordo en la garganta. Ghost y Shadow flanquearon a Silas inmediatamente, con el pelo erizado. El alguacil Pike Henderson entró en el patio con 2 ayudantes, con el rostro curtido y serio, decidido. Llevaba tanto tiempo siguiendo a Silas que el reconocimiento fue instantáneo y mutuo. «Silas McCray», llamó Henderson, con la mano apoyada en la culata de su pistola. «Queda arrestado por el asesinato de José Morales». «Eso es imposible», protestó Elena. «Silas acaba de llegar. Encontré las huellas de su caballo alejándose del lugar», respondió Henderson, aunque su voz carecía de convicción. «Las he estado siguiendo durante horas». Silas estudió el rostro del alguacil y vio duda en él. Henderson era un hombre de ley honesto, de los que seguían las pruebas en lugar de las suposiciones, pero también estaba bajo presión para capturar al forajido más buscado del territorio. «Alguien está jugando»,
dijo Silas con cautela, usando mi reputación para encubrir su verdadero trabajo. Ese reloj pertenecía a mi hermano, que murió hace 20 años. ¿Cómo es que la propiedad de un hombre muerto acaba en la escena de un asesinato reciente? Los ojos de Henderson se fijaron en el reloj de plata. Ese es el reloj de Tommy McCrae. Lo recuerdo del incidente de Prescott. Entonces recordarás que lo enterraron con el puesto. Se produjo un largo silencio entre ellos, solo roto por el viento del desierto y el llanto silencioso de María. Los tres perros permanecieron alerta, pero sin mostrarse amenazantes, conscientes del delicado equilibrio del momento. Finalmente Henderson habló. Te daré 24 horas, McCrae. Encuentra pruebas de que no mataste a José Morales o vendré a por ti con todo lo que tengo. Era más de lo que Silas tenía derecho a esperar, y ambos lo sabían. Henderson dio media vuelta con su caballo y se alejó con sus ayudantes, dejando a Silas solo con la familia viuda, Eleyanena y tres perros que, de alguna manera, se habían convertido en sus compañeros en un misterio que se remontaba a 20 años atrás, mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre Bitter Creek. Silas se quedó de pie, sosteniendo el reloj de su hermano, y preguntándose si Tommy McCrae estaba realmente muerto o si alguien había pasado 2 décadas haciéndole creer una mentira. Los perros se apretujaron a su alrededor, y su presencia le reconfortó y le dio esperanzas. Fuera cual fuera la verdad sobre Tommy, donde quiera que condujera esta investigación, Silas sabía que no podía marcharse. José Morales merecía justicia, María merecía respuestas, y en algún lugar de esta red de violencia y engaños se encontraba la clave del destino de su hermano. Ghost lo miró con esos inteligentes ojos marrones, y Silas podría jurar que el perro lo entendía todo. Se habían encontrado por una razón, él y estos tres supervivientes. Ahora era el momento de descubrir cuál era esa razón. El lugar de la masacre se encontraba a 3 millas al norte de Bitter Creek, donde Deadman's Wash dejaba una profunda cicatriz en la tierra roja. Silas lo encontró gracias a la extraordinaria capacidad de rastreo de Ghost. El perro parecía leer historias en el suelo del desierto que ningún humano podía descifrar. 43 reses yacían esparcidas por el arroyo. Sus cuerpos se hinchaban con el calor. Nubes de moscas se levantaban y se posaban en el aire quieto. No se trataba de un robo de ganado ni de una matanza normal para obtener carne. Alguien había matado a todo el rebaño y lo había dejado pudrirse. El tipo de desperdicio que hablaba más de intimidación que de lucro. Dios mío, susurró Elena, cubriéndose la nariz con su pañuelo. Había insistido en venir a pesar de las protestas de Silas, alegando que su conocimiento de las familias locales podría resultar útil. Ghost se movía entre la carnicería con calma profesional, olfateando metódicamente. Shadow exploró los bordes del lugar de la matanza, mientras que Dust, a pesar de su pequeño tamaño, parecía concentrado en una zona concreta cerca del lavadero. Su comportamiento le recordó a Silas a los exploradores militares que había conocido durante su breve paso por la milicia territorial. Sistemáticos, decididos, leyendo señales invisibles para los demás. Aquí, llamó Silas, arrodillándose donde Dust se había detenido. Parcialmente enterrado en la arena, yacía un trozo de piel de vaca con una marca distintiva, las letras entrelazadas Che del rancho de Clayton Hartwell. Esto vincula directamente a Clayton con los asesinatos. Elena examinó la piel marcada con creciente ira. Era el ganado de Miguel Sandival. Su familia había criado ganado en esas tierras durante 3 generaciones. Era la palabra importante, observó Silas con severidad. Alguien enviaba un mensaje. Vende a Clayton o acabarás como tu ganado. El recuerdo le vino sin querer. Clayton Hartwell, cuando tenía 12 años, pescaba con Silas y Tommy en el arroyo detrás del rancho de sus padres. Clayton era diferente entonces, antes de que la fortuna minera de su padre levantara muros entre las clases sociales. Los tres eran amigos de verdad, planeaban aventuras y juraban hermandad de sangre bajo las estrellas del desierto. Clayton no siempre fue así. Silas se lo dijo más a sí mismo que a Eleyanena. Hubo un tiempo en que algo así le habría horrorizado. El dinero cambia a las personas, respondió Eleyanena, y el poder corrompe incluso las buenas intenciones. El ladrido agudo de Ghost interrumpió su conversación. El perro estaba alerta cerca del borde norte del cauce, con el cuerpo rígido por la atención. Shadow y Dust se unieron a él inmediatamente,
formando una línea protectora entre los humanos y lo que se acercaba. 6 jinetes emergieron de la maleza, con el rostro endurecido bajo sombreros de ala ancha y las manos descansando casualmente sobre las culatas de sus armas. Silas reconoció el tipo. Hombres que habían vendido sus almas hacía tanto tiempo que habían olvidado que alguna vez las habían tenido. El líder, un hombre delgado con ojos pálidos y un bigote cuidado, sonrió sin calidez. Señor McCrae, supongo, se está ganando una gran reputación por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y usted es Garrett Mills, capataz del rancho Hartwell. El señor Hartwell me ha enviado a entregarle un mensaje. Elena se acercó a Silas, llevando la mano a la pequeña pistola que llevaba consigo. Los 3 perros se dispersaron ligeramente, creando mejores ángulos de cobertura. Otro detalle de conciencia táctica que sorprendió a sus compañeros humanos. «Les escucho», dijo Silas. El señor Hartwell recuerda su amistad desde la infancia. Por los viejos tiempos, está dispuesto a pasar por alto ciertas interferencias recientes. Abandona el territorio en 24 horas y no habrá rencor. La amenaza casual en la voz de Mills despertó algo peligroso en el pecho de Silas. Esos hombres habían asesinado a José Morales, matado ganado inocente y aterrorizado a familias cuyo único delito era negarse a vender su herencia. «Dile a Clayton que agradezco la oferta», respondió Silas con calma, «pero creo que me quedaré». La sonrisa de Mills se desvaneció. Eso no sería prudente. A los hombres que no saben aceptar buenos consejos les ocurren accidentes. ¿Es eso lo que le pasó a José Morales? ¿Un accidente? José era un hombre terco que tomaba malas decisiones. El desierto es duro con los hombres tercos. Shadow se tensó y un gruñido sordo se formó en su garganta. El perro se había colocado en una posición desde la que podía atacar al caballo de Mills, lo que podría crear el caos y dar a Silas y Elena la oportunidad de ponerse a cubierto. «Nos vamos», dijo Mills recogiendo las riendas. Pero esta conversación no ha terminado. El señor Hartwell ha invertido demasiado en este territorio como para dejar que los sentimientos interfieran en los negocios. Cuando los jinetes se marcharon, Ghost se acercó a donde habían estado sus caballos y empezó a olfatear el suelo. Al cabo de un momento, miró a Silas con lo que solo podía describirse como urgencia. «¿Qué pasa, chico?» Silas examinó el lugar donde esperaba Ghost y encontró huellas de botas. Eran de cuero caro, hechas a medida, con un patrón distintivo en la suela. Pero lo más importante es que encontró algo más. Unos cuantos pelos grises enganchados en una espina de mosquite, demasiado plateados y finos para pertenecer a cualquiera de los pistoleros a sueldo. «¿Alguien más había estado allí?», le dijo a Elena. «Alguien lo suficientemente importante como para llevar botas hechas a medida y lo suficientemente rico como para permitírselas. Quizás el propio Clayton o alguien que le reportaba directamente». Enterraron el ganado lo mejor que pudieron, una tarea sombría que les llevó casi toda la tarde. Los perros ayudaron a su manera, con sombras y polvo, arrastrando ramas para cubrir las tumbas poco profundas, mientras Ghost montaba guardia. Era un trabajo duro y sucio, pero parecía necesario, un pequeño acto de respeto hacia los inocentes fallecidos. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas occidentales, acamparon en un cañón protegido a 1 milla del lugar de la masacre. Elena recogió leña mientras Silas cuidaba de los caballos y los perros. La domesticidad de la situación le impactó. Qué natural le resultaba volver a tener compañeros con quienes compartir las pequeñas responsabilidades de la supervivencia. ¿Alguna vez has pensado en sentar cabeza?, le preguntó Elena mientras compartían una sencilla cena de frijoles y café. ¿Encontrar un lugar donde nadie conozca tu nombre? ¿Empezar de nuevo? Silas reflexionó sobre la pregunta mientras rascaba detrás de las orejas de Ghost. Solía pensar en ello, pero el pasado tiene la costumbre de perseguir a un hombre por muy lejos que huya. Tommy lo pensó hacia el final. Habló de comprar un pequeño rancho, tal vez criar caballos en lugar de robarlos. Debería haberle escuchado. Debería haber apoyado esos sueños en lugar de reírme de ellos. Los ojos de Elena eran dulces a la luz del fuego. Tommy sabía que le querías, Silas. Nunca lo dudó, pero le fallé cuando más importaba. Hice que lo mataran porque no pude ver más allá del próximo golpe fácil. Ghost acarició con el hocico la mano de Silas, y el simple gesto de consuelo de un animal al que había salvado le impactó con una fuerza inesperada. Estos perros estaban moribundos cuando los encontró, abandonados e indefensos. Sin embargo,
Habían decidido confiar en él, seguirlo y aceptar sus cuidados a pesar de todo lo que habían sufrido. Quizás así era como funcionaba la redención. No a través de grandes gestos o momentos dramáticos, sino a través de pequeños actos de bondad que se acumulaban día a día y elección tras elección. Vamos a descubrir la verdad sobre Tommy, le dijo a Elena mientras el fuego se apagaba. Cueste lo que cueste, estas personas han hecho daño a suficientes familias inocentes. Los tres perros se acomodaron alrededor de su pequeño campamento. Ghost hizo la primera guardia, mientras Shadow y Dust se acurrucaban cerca de las llamas moribundas. Por primera vez en 20 años, Silas McCray se durmió, rodeado de personas a las que les importaba si vivía o moría. Pero incluso mientras dormía, soñaba con relojes de bolsillo de plata y amigos de la infancia que se habían convertido en extraños, con hermanos perdidos y deudas que nunca podrían pagarse. Shadow cojeaba ligeramente al acercarse al cañón del diablo, favoreciendo su pata trasera izquierda, donde un trozo de alambre de púas le había cortado profundamente durante su huida de Bitter Creek. Silas había limpiado y vendado la herida, pero ver cómo el perro aceptaba estoicamente el dolor despertó algo profundo en el corazón curtido del forajido. «Tranquilo, chico», murmuró, arrodillándose para revisar el vendaje. Los ojos oscuros de Shadow se encontraron con los suyos con paciente confianza, y Silas sintió esa familiar opresión en el pecho, la misma sensación que había tenido cuando Tommy estaba herido y trataba de no demostrarlo. Devil's Canyon se ganó su nombre por las traicioneras formaciones rocosas que podían atrapar a un jinete descuidado. Pero había servido bien a los hermanos McCray como escondite durante sus años de forajidos. La cueva oculta, donde guardaban sus provisiones y contaban el dinero robado, estaba escondida detrás de una cortina de sauces del desierto y chumberas. Ghost encontró la entrada primero. Su olfato lo llevó directamente a la estrecha abertura que los ojos humanos habrían pasado por alto. El perro se detuvo en el umbral y miró a Silas con una expresión que parecía decir: «Esto es importante». Dentro de la cueva, 20 años de polvo y ratones del desierto se habían llevado la mayor parte de las pertenencias de Tommy, pero algunos objetos se habían conservado. En una vieja caja de municiones de caballería, una foto de sus padres, algunas cartas de una chica de Tucson y un diario de cuero encuadernado con cordón de piel cruda. Elena observó en silencio cómo Silas abría el diario con manos temblorosas. La cuidadosa letra de Tommy llenaba las páginas. No era el garabato descuidado de un forajido que planeaba su próximo golpe, sino las palabras reflexivas de un hombre que luchaba con su conciencia. «He estado pensando en lo que dijo Elena sobre hacer algo honesto con mi vida. Quizás tenga razón. Quizás no sea demasiado tarde para ser el hombre que nuestros padres nos enseñaron a ser». Las entradas se hicieron más frecuentes a medida que Silas leía, documentando el creciente deseo de Tommy de dejar atrás la vida de forajido. Pero la revelación más impactante llegó en las últimas páginas, escritas pocos días antes de la supuesta muerte de Tommy en Prescott. «Descubrí algo terrible sobre Clayton. Lo pillé en Widow's Creek la semana pasada junto al cadáver de Bill Henderson, con el arma aún humeante. Bill era el padre del Marshall Henderson. Clayton lo mató a sangre fría por una vieja disputa minera. Clayton me vio mirando y me rogó que guardara silencio. Dice que me compensará. Nos dará a ambos un nuevo comienzo si guardo su secreto. Pero no puedo vivir con esto. Elena se merece algo mejor que un hombre que guarda silencio sobre un asesinato. Mañana iré a Prescott, me entregaré y le contaré a las autoridades lo que vi. Quizás si hago lo correcto por el padre de Marshall Henderson, finalmente también pueda hacer lo correcto por Elena». El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Silas. Tommy no había muerto en un tiroteo fortuito. Lo habían asesinado para mantener a salvo el secreto de Clayton. Toda la historia sobre un tiroteo en Prescott había sido una mentira inventada para explicar la desaparición de Tommy y evitar que Silas hiciera preguntas incómodas. «Dios mío», susurró Elena, leyendo por encima del hombro de él. «Clayton mató a tu hermano para encubrir otro asesinato». Dust había estado explorando los recovecos más profundos de la cueva mientras los humanos leían, y ahora salió con algo en su pequeña boca. Un trozo de papel doblado que había caído detrás de la caja de municiones. Elena lo desdobló con cuidado, revelando una carta sin terminar escrita por Tommy. «Querido Silas, si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. He descubierto cosas sobre Clayton Hartwell que ponen en peligro nuestras vidas.
No es el chico con el que crecimos. Ahora hay oscuridad en él, del tipo que mata para protegerse. Voy a hacer lo correcto, aunque me cueste todo. Debería haberlo hecho hace años. Tú siempre intentaste protegerme, hermano mayor. Pero esta vez yo tengo que proteger a otros. Si no regreso de Prescott, busca la verdad en los lugares donde Clayton no quiere que busques. Y recuerda que te quiero, sin importar los errores que hayamos cometido juntos. Tu hermano siempre, Tommy. La carta terminaba ahí, interrumpida por cualquier asunto urgente que hubiera llamado a Tommy. Silas se quedó mirando las palabras inconclusas, sintiendo como 20 años de dolor y culpa se abrían como una vieja herida. Estaba tratando de legalizarse, dijo Silas, con una voz apenas audible, tratando de reparar todo lo que habíamos hecho mal. Elena se arrodilló a su lado y le puso la mano suavemente en el hombro. Te quería, Silas. Esa carta lo demuestra, y yo le fallé. Debería haber estado allí. Debería haberle protegido de Clayton. Ghost se acercó y presionó su cálido costado contra la pierna de Silas. El perro parecía sentir la angustia de su humano y le ofrecía todo el consuelo que podía. Shadow y Dust se unieron a ellos, creando un círculo de calidez y lealtad alrededor de su afligido compañero. Fuera de la cueva, el sonido de caballos que se acercaban rompió el momento de revelación. La voz del alguacil Henderson se oía claramente en el aire del desierto. Las huellas conducen al cañón. Está escondido en algún lugar entre esas rocas. Tenemos que irnos, instó Elena. Pero Silas ya se estaba moviendo. Metió el diario de Tommy y la carta sin terminar en su chaqueta, cogió los suministros que podían llevar y siguió a los perros hacia la salida trasera de la cueva. El estrecho pasadizo conducía a una repisa oculta en la roca que ofrecía una vista del fondo del cañón. Henderson cabalgaba con 4 ayudantes, con el rostro serio y decidido. Pero, mientras Silas observaba, el polvo le alertó de algo más. Más jinetes se acercaban desde la dirección opuesta. Los hombres de Clayton Hartwell, liderados por Mills, de mirada fría, entraron en el cañón desde el sur. Los 2 grupos de jinetes se enfrentaron a través del suelo rocoso, sin saber que su presa los observaba desde arriba. Marshall Henderson, llamó Mills. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Mills. Supongo que estás aquí por la misma razón que yo. El señor Hartwell tiene interés en que se haga justicia por el asesinato de José Morales». La risa de Henderson no tenía nada de humor. La idea de justicia de Clayton y la mía podrían diferir considerablemente. La tensión abajo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y Silas se dio cuenta de que estaba presenciando algo importante. El momento en que la ley y el ejército privado de Clayton se enfrentaban por su destino. Pero también se dio cuenta de otra cosa. Esta era su oportunidad de enfrentar a los cazadores entre sí. Elena vio su expresión y le agarró del brazo. Sea lo que estés pensando, no lo hagas. Es demasiado peligroso. A veces, lo peligroso es la única forma de llegar a la verdad, respondió Silas. Tommy murió porque iba a contarle a Marshall Henderson la verdad sobre el asesinato de su padre. Quizás era hora de que la verdad saliera finalmente a la luz. Ghost lo miró con esos sabios ojos marrones. Y Silas podría jurar que el perro entendía el plan que se estaba formando en su mente. Habían llegado tan lejos juntos. Un forajido, el dueño de una cantina mexicana, y 3 perros que le enseñaron lo que era la lealtad. Ahora era el momento de terminar lo que Tommy había empezado, sin importar el coste. Debajo de ellos, 2 grupos armados se enfrentaban en el calor del desierto, cada uno creyendo que perseguía a un simple forajido. Ninguno sospechaba que estaban a punto de convertirse en protagonistas de un juego de asesinatos y venganzas que duraba ya 20 años. Los ganaderos supervivientes se reunieron al amanecer en las ruinas de una antigua aldea apache, con los rostros marcados por el viento y la preocupación, convertidos en máscaras de sombría determinación. Miguel Sandoval habló en nombre del grupo, con sus manos curtidas cruzadas sobre el rifle que no había abandonado desde que encontró su ganado masacrado. Los hombres de Clayton vinieron anoche a casa de mi vecino, informó Miguel. Los Henderson, que no tienen ninguna relación con el sheriff, encontraron su pozo envenenado y sus caballos abatidos. El mensaje era claro: vender o enfrentarse a algo peor. Silas observó al círculo de hombres desesperados, reconociendo la mirada de personas empujadas más allá de su límite.
Elena estaba a su lado. Su presencia daba credibilidad a sus palabras entre las familias que la conocían desde hacía años. Los tres perros se habían colocado estratégicamente alrededor del grupo. Ghost vigilaba los accesos. Shadow controlaba sus huellas y Dust estaba atento a los sonidos demasiado sutiles para los oídos humanos. ¿A cuántas familias ha echado Clayton hasta ahora?, preguntó Silas. A 17 en los últimos 6 meses, respondió Carlos Herrera, cuyo rancho colindaba con el territorio en disputa. Siempre el mismo patrón: amenazas, sabotajes y luego violencia si no venden. Ghost se alertó de repente, con las orejas erguidas hacia las colinas del este. Sin previo aviso, se alejó trotando del grupo, siguiendo algún rastro o instinto que los humanos no podían percibir. Shadow y Dust lo siguieron inmediatamente, coordinando sus movimientos como una unidad militar. ¿A dónde van?, preguntó Elena. Pero Silas ya se había puesto en marcha para seguir a sus compañeros. Los perros los llevaron a un cajón oculto donde antiguos petroglifos cubrían las paredes de arenisca roja. Los símbolos eran antiguos, más antiguos que las misiones españolas, más antiguos que los asentamientos estadounidenses, y hablaban de una época en la que esta tierra pertenecía a personas que comprendían su naturaleza sagrada. En la base del petroglifo más grande, Dust comenzó a excavar con intensa concentración. Sus pequeñas patas trabajaron en el suelo arenoso hasta que descubrió una tablilla de arcilla marcada con símbolos nativos. Estaba parcialmente enterrada, pero perfectamente conservada gracias al clima seco. El jefe oso corredor emergió de entre las rocas como si lo hubieran convocado los espíritus de sus antepasados. El líder Chiricahua se movía con la dignidad tranquila de un hombre que había visto cómo su mundo cambiaba hasta quedar irreconocible, pero que nunca había renunciado a su conexión con la tierra. «Has encontrado el límite», dijo el jefe mientras examinaba la tablilla. «Esta piedra marca un terreno sagrado, el lugar de enterramiento del abuelo de mi abuelo. Clayton sabe que esta tierra está protegida por un tratado, pero cree que el dinero del hombre blanco es más fuerte que la ley ancestral». Silas se arrodilló junto a la tablilla, sintiendo el peso de los siglos en los símbolos tallados. «Tommy respetaba a tu pueblo, jefe. Entendía que algunas cosas no se pueden comprar ni vender. Tu hermano era un buen hombre que encontró el camino de vuelta al honor antes de morir». Los espíritus susurraban su nombre cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Los ojos oscuros de Oso Corredor se fijaron en Silas. «Ahora también susurran el tuyo, Grave Dust. Tú continúas su viaje inconcluso». La revelación golpeó a Silas con una fuerza inesperada. La última misión de Tommy no había sido solo exponer los crímenes de Clayton, había sido proteger esta tierra sagrada de la profanación. Las violaciones del tratado, los ranchos asesinados, los pozos envenenados, todo estaba relacionado con la obsesión de Clayton por reclamar un territorio que nunca debió ser propiedad de nadie. Elena le tocó el brazo suavemente. «Las familias esperan tu respuesta, Silas. ¿Les ayudarás a luchar?». Antes de que pudiera responder, el estruendo de los caballos que se acercaban resonó en las paredes del cañón. Los asesinos a sueldo de Clayton los habían encontrado, liderados por un hombre cuya reputación de violencia superaba incluso la fría profesionalidad de Mills, Iron Jim. Cassidy cabalgaba al frente de una docena de pistoleros. Su rostro lleno de cicatrices se retorció en una mueca de desprecio permanente. Se había ganado su apodo utilizando varillas de hierro al rojo vivo para extraer información de los prisioneros que no cooperaban. Y su presencia significaba que Clayton había dejado de lado la intimidación sutil. Los ganaderos se dispersaron para refugiarse entre las ruinas, mientras que Ghost, Shadow y Dust tomaban posiciones defensivas. Los perros parecían poseer una conciencia casi sobrenatural del peligro. Sus oídos detectaban los sutiles sonidos que precedían a un ataque. Silas McCrae, la voz de Cassidy, resonó entre las ruinas como una amenaza física. «La paciencia de Clayton se ha agotado. Tienes 1 minuto para mostrarte o empezaremos a matar a gente inocente». Desde su escondite detrás de un muro derrumbado, Silas sintió el peso familiar de su revólver azul marino. 20 años de tiroteos le habían enseñado a leer las probabilidades, y estas no eran buenas. Los hombres de Clayton tenían superioridad numérica y posicional, mientras que los ganaderos eran en su mayoría granjeros con más valor que experiencia en el manejo de armas. Ghost apareció a su lado.
Los inteligentes ojos del perro se encontraron con los suyos en una comunicación inequívoca. El animal giró la cabeza hacia una sección de ruinas que proporcionaría mejores ángulos de fuego, y luego miró fijamente a la sombra y al polvo. Estaban ofreciendo consejos tácticos, como si hubieran luchado en batallas antes. ¿Dónde aprendieron a pensar como soldados, muchachos?, susurró Silas. Pero no había tiempo para respuestas. Los disparos comenzaron cuando Carlos Herrera perdió la paciencia. Su rifle resonó desde detrás de un muro de piedra, y los hombres de Casid respondieron con una descarga que hizo volar trozos de piedra como metralla. La batalla por el terreno sagrado había comenzado, y Silas se encontró luchando no solo por su propia supervivencia, sino por las familias que nunca habían pedido esta guerra. Elena demostró ser una tiradora excelente. Su pequeña pistola disparaba sin cesar mientras cubría los flancos. El jefe Running Bear aparecía y desaparecía entre las rocas como un fantasma. Su antiguo rifle disparaba con una precisión letal, pero fueron los perros los que cambiaron el rumbo de la batalla. Ghost lideró una maniobra de flanqueo que lo llevó detrás de la posición de Cassidy, donde su repentino ataque asustó a los caballos y creó el caos. Shadow se lanzaba entre las piernas de los pistoleros, haciéndoles tropezar en momentos cruciales, mientras que los ladridos agudos de Dust advertían de movimientos que los humanos no podían ver. Cuando se disipó el humo, 3 de los hombres de Clayton yacían muertos y el resto se había retirado en desorden. El propio Iron Jim Cassidy se alejó cabalgando con una bala que le rozó la mejilla, su reputación de invencible destrozada por un forajido y 3 perros. Pero la victoria tuvo un precio. Miguel Sandoval había recibido una bala en el hombro, y el joven Carlos tenía un surco sangrante en el cuero cabelludo. Mientras atendían a los heridos, Silas se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de haber terminado. «Esto solo ha sido una prueba», dijo a las familias reunidas. «Clayton está poniendo a prueba nuestra fuerza, viendo de qué estamos hechos. La próxima vez vendrá con todo lo que tiene». El jefe Running Bear asintió con gravedad. «Los espíritus de este lugar estarán con aquellos que lo protejan, pero la batalla final la deben librar los vivos». Mientras el sol ascendía hacia su cenit, Silas contempló la tierra sagrada que defendían y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esa gente contaba con él. Confiaba en un forajido buscado para liderarlos contra todo pronóstico. Ghost se apretó contra su pierna, ofreciéndole el consuelo de su lealtad y su propósito común. Fuera lo que viniera después, fuera cual fuera el precio que Clayton exigiera por este desafío, Silas sabía que no lo afrontaría solo. La misión inconclusa de Tommy se había convertido en la suya, y la llevaría a cabo hasta el final. Las secuelas de la batalla dejaron un sabor amargo en la boca de Silas, a pesar de su victoria táctica. 3 hombres yacían muertos en las antiguas ruinas. Su sangre se filtraba en el suelo sagrado que ya había visto demasiada violencia. La herida en el hombro de Miguel Sanderville sanaría, pero la fe del rancho en las soluciones pacíficas había muerto con el primer disparo. «Esto es en lo que me he convertido», le dijo Silas a Elena mientras atendían a los heridos. «Un hombre que lleva la muerte allá donde va». Elena se detuvo en su trabajo de vendar la herida del cuero cabelludo de Carlos. «Tú has traído protección a gente que no tenía ninguna. Hay una diferencia». Pero Silas no podía quitarse de la cabeza la sensación de que sus habilidades violentas lo convertían en parte del problema, en lugar de la solución. Ghost parecía sentir su lucha interna, acercándose y ofreciéndole el simple consuelo de su cálida presencia. Shadow y Dust los flanqueaban, creando un círculo de lealtad que hablaba más que las palabras. Los perros habían sorprendido a todos durante la pelea, mostrando una conciencia táctica que rayaba en lo sobrenatural. Se habían movido como animales militares entrenados, anticipando las amenazas y coordinando sus acciones con una inteligencia que desafiaba toda explicación. «¿Dónde aprendieron a pelear así, muchachos?», preguntó Silas, rascando detrás de las orejas de Ghost. El gran perro lo miró con esos sabios ojos marrones, y por un momento, Silas habría jurado que vio el fantasma del reconocimiento, como si el fantasma recordara otras batallas. ¿Quiénes eran los compañeros que le confiaban sus vidas? Marshall Pike Henderson llegó cuando el sol alcanzaba su cenit, cabalgando solo hacia las ruinas, con su placa reflejando la luz intensa. Su rostro curtido mostraba la tensión de un hombre atrapado entre el deber y la justicia, la ley
y la conciencia. He oído disparos, dijo Henderson simplemente, desmontando cerca de los cuerpos cubiertos. Me imaginé que te encontraría en medio de todo esto. Tú decides, Marshall, respondió Silas. Arréstame ahora o escucha lo que he averiguado sobre el asesinato de tu padre. La mano de Henderson se detuvo a medio camino de la culata de su pistola. Mi padre murió en un accidente minero hace 20 años. Tu padre fue asesinado por Clayton Hartwell por una disputa sobre unas tierras. Mi hermano Tommy fue testigo del asesinato, y Clayton lo mandó matar para mantener el secreto. Silas sacó el diario de Tommy y la carta inacabada, observando cómo cambiaba el rostro de Henderson mientras leía las devastadoras revelaciones. Las manos del sheriff temblaban ligeramente mientras asimilaba la verdad sobre la muerte de su padre. Bill Henderson estaba investigando concesiones mineras ilegales, dijo lentamente el sheriff. Había encontrado pruebas de documentos falsificados para apropiarse de concesiones. Siempre me pregunté por qué estaba solo esa noche en Widows Creek. Tommy vio a Clayton de pie junto al cadáver de tu padre con una pistola humeante. Cuando mi hermano amenazó con revelar la verdad, Clayton organizó su muerte y la hizo parecer un tiroteo en Prescott. Henderson se quedó mirando el diario durante un largo rato y luego levantó la vista hacia Silas con algo que podría haber sido respeto. La placa de mi padre, dijo, desprendiendo la desgastada estrella de plata de su chaleco. Grabó sus iniciales en la parte posterior. Dijo que le recordaría que la ley pertenecía al pueblo, no a los políticos. La placa manchada de sangre llevaba grabadas las iniciales W.H. William Henderson, un hombre de la ley que murió tratando de proteger la misma tierra que ahora servía a su hijo. Henderson se la entregó a Silas, un gesto de confianza que tenía un profundo significado. Llevo 20 años persiguiendo al hombre equivocado, dijo Henderson, mientras el verdadero asesino construía un imperio sobre la tumba de mi padre. Elena se acercó con cautela, con sus suministros médicos agotados, pero con su determinación intacta. Hay algo más que debes saber, Marshall. Clayton ha envenenado la principal fuente de agua del valle. Las familias están enfermando. Los niños están muriendo. La noticia golpeó a Henderson como un golpe físico. El envenenamiento medioambiental era un acto de guerra contra toda la comunidad, el tipo de delito que exigía la intervención federal. Ghost, Shadow y Dust encontraron ayer el manantial contaminado, añadió Silas. Escribamos a los barriles de arsénico vertidos río arriba. Clayton está dispuesto a matar la tierra misma para conseguir lo que quiere. Los 3 perros demostraron su habilidad para encontrar agua llevando al grupo a un manantial escondido que aún manaba limpia y dulce. Trabajaron en equipo. Ghost localizó la fuente, Shadow comprobó la seguridad y Dust montó guardia. Su coordinación era notable, casi como si hubieran sido entrenados precisamente para este tipo de trabajo de rescate medioambiental. Mientras llenaban cantimploras y barriles de agua, Henderson compartió sus propias noticias inquietantes. Los alguaciles federales vendrán la semana que viene para investigar la corrupción territorial. Si podemos proporcionar pruebas de los delitos de Clayton, cerrarán su operación de forma permanente. Las pruebas no importarán si no queda nadie vivo para testificar. Elena señaló, Clayton está intensificando sus tácticas. Tras el fracaso de hoy, vendrá a por nosotros con todo lo que tiene. Silas sabía que tenía razón. La batalla en las ruinas había sido un aviso, la forma de Clayton de poner a prueba su determinación. El verdadero asalto llegaría pronto, una fuerza abrumadora diseñada para aplastar la resistencia de forma definitiva. Esa noche, mientras acampaban en un cañón defendible, Silas se encontró escribiendo en el diario de Tommy. Era la primera vez que intentaba plasmar sus pensamientos en papel en 20 años. Era extraño cómo 3 perros moribundos lo habían cambiado todo. Ghost, Shadow y Dust se han convertido en mis maestros, mostrándome lo que significa la lealtad. ¿Cómo es el valor cuando no está impulsado por la ira o la desesperación? Eligieron confiar en mí cuando tenían todas las razones para temer a los humanos. Quizás eso es la redención, aprender a ser digno de esa confianza. Elena se sentó a su lado mientras el fuego se apagaba. Su presencia era un consuelo que había olvidado apreciar. Tommy estaría orgulloso de en lo que te estás convirtiendo, Silas. ¿De verdad? Sigo siendo un asesino. Sigo siendo un hombre con sangre en las manos. Pero ahora matas para proteger a los inocentes en lugar de solo protegerte a ti mismo. Esa es la diferencia que Tommy habría entendido.
Ghost levantó la cabeza desde donde yacía vigilando el perímetro del campamento. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. Shadow y Dust se unieron a él inmediatamente, su alerta colectiva indicando un peligro inminente. «Jinetes», dijo Henderson en voz baja, revisando su rifle. Se movían con cuidado, tratando de permanecer ocultos. El ataque se produjo a medianoche. Esta vez no eran los hombres de Clayton, sino asesinos a sueldo de fuera del territorio, profesionales que luchaban sin conciencia ni piedad. La batalla fue feroz pero breve, y terminó cuando la advertencia de Dust les permitió tender una emboscada a los asesinos en un estrecho desfiladero. Cuando amaneció sobre el cañón ensangrentado, 5 hombres más yacían muertos, y Silas se dio cuenta de que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Clayton había declarado la guerra total, y la única respuesta era llevarle la guerra a él. «Acabemos con esto ahora», le dijo Silas a Henderson mientras enterraban a los muertos. «Antes de que mueran más inocentes», asintió el alguacil con severidad. «Te nombraré ayudante oficial. Haz que esta sea una operación legal». Ghost miró a Silas con esos ojos inteligentes, y el forajido habría jurado que el perro entendía lo que se avecinaba. El enfrentamiento final con Clayton Hartwell determinaría no solo su supervivencia, sino el destino de todos los que consideraban esta dura tierra su hogar. La mansión Hartwell se alzaba en la cima de la colina como una fortaleza medieval. Todas las torres y almenas estaban diseñadas para intimidar más que para dar la bienvenida. Silas conocía este lugar desde niño, cuando el padre de Clayton organizaba elaboradas fiestas para la élite del territorio. Ahora parecía un morosum lleno de los fantasmas de hombres mejores. Para entrar, necesitaban todas las habilidades de sigilo que le habían enseñado 20 años de vida fuera de la ley, además de los sentidos sobrenaturales de sus compañeros caninos. Ghost les guió a través de los jardines, descuidados y cubiertos de maleza, mientras que Shadow encontró la entrada de servicio que los descuidados guardias habían dejado sin vigilancia. Dust, a pesar de su pequeño tamaño, resultó ser invaluable para detectar cables trampa y otras medidas de seguridad. El interior de la mansión reflejaba la transformación de Clayton de niño idealista a despiadado constructor de imperios. Costosas pinturas representaban escenas de conquistas, cargas de caballería, operaciones mineras y traslados de ganado que hablaban del dominio sobre la tierra más que de la armonía con ella. Pero fue la sala de trofeos la que reveló la verdadera profundidad de la obsesión de Clayton. Montados en estantes de terciopelo, se encontraban objetos personales tomados de sus víctimas: el reloj del mariscal William Henderson, el anillo de boda de José Morales y docenas de otros recuerdos que representaban vidas destruidas en la marcha de Clayton hacia el poder absoluto. Cada trofeo estaba cuidadosamente etiquetado con una fecha y un lugar, como si se tratara de piezas expuestas en un museo del asesinato. Los fantasmas se erizaron al recorrer la grotesca exposición. El instinto de los perros reconocía la contaminación espiritual del lugar. Shadow y Dust flanqueaban a Silas de forma protectora, y su presencia era lo único que le mantenía cuerdo en aquella cámara de los horrores. En el centro de la sala había un escritorio de caoba ornamentado, cuya superficie estaba cubierta de mapas que mostraban las adquisiciones territoriales de Clayton. Los alfileres rojos marcaban las compras completadas, mientras que los negros indicaban las propiedades problemáticas que aún se resistían a sus ofertas. El patrón era claro: una campaña sistemática para controlar cada acre valioso de la región. Pero fue el cajón cerrado con llave el que contenía la verdadera revelación. Las habilidades de Silas para forzar cerraduras, perfeccionadas durante sus años de delincuente, le permitieron abrir rápidamente el mecanismo. En el interior había un maletín de cuero que contenía la correspondencia más privada de Clayton, incluida una carta que heló la sangre a Silas. «Mi querido padre, ha pasado otro año y sigo cargando con el peso de la muerte de Michael. Siempre dijiste que fue un accidente, que el pozo de la mina se derrumbara debido a unos soportes defectuosos. Pero recuerdo la ira en mis ojos cuando lo empujé. Recuerdo el sonido que hizo su cuerpo al golpear las rocas. Michael intentaba impedir que engañara a los apaches para quedarme con sus tierras sagradas. Decía que el honor de nuestra familia era más importante que las ganancias. Él siempre fue el mejor hijo, el que deberías haber elegido como tu heredero. He pasado 20 años construyendo un imperio sobre esa mentira,
diciéndome a mí mismo que el éxito equilibraría de alguna manera la balanza. Pero cada adquisición me recuerda el cuerpo destrozado de Michael. Cada victoria sabe a culpa. Tommy McRae descubrió la verdad de alguna manera. Encontró los huesos de Michael en el antiguo pozo. Se dio cuenta de que no estaban donde los habría dejado un derrumbe. Amenazó con revelarlo todo a menos que yo dejara de apropiarme de tierras y compensara a las familias a las que había perjudicado. No podía permitir que destruyera todo lo que había construido sobre la tumba de Michael. Así que lo maté, igual que maté a mi propio hermano. No se me escapa la ironía, padre. Al intentar ocultar el asesinato de un hermano, cometí otro. Tu hijo en la oscuridad, Clayton. La carta se deslizó de los dedos entumecidos de Silas cuando se hizo evidente toda la magnitud de la locura de Clayton. No se trataba de tierras ni de dinero. Se trataba de un hombre enloquecido por la culpa fraternal que mataba a cualquiera que le recordara su pecado original. Tommy no había muerto por haber presenciado el asesinato de Marshall Henderson, sino por haber descubierto que Clayton había matado a su propio hermano menor décadas antes. Ghost gimió suavemente, presionando contra la pierna de Silas como si sintiera el terremoto emocional que sacudía a su compañero humano. El calor del perro era un ancla en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. Michael Hartwell, susurró Silas a sus compañeros, el hermano menor de Clayton. Todos pensaban que había muerto en un accidente minero, pero Clayton lo asesinó a sangre fría. Eso fue lo que Tommy descubrió realmente. El sonido de unos pasos que se acercaban puso a los perros en modo de alerta inmediata. Shadow se precipitó hacia la ventana, mientras que Dust se colocó junto a la puerta. Ghost permaneció cerca de Silas, listo para defenderlo o retirarse. Tal y como exigía la situación, Clayton Hartwell entró en su sala de trofeos como un hombre que visita un santuario. Su rostro, antaño apuesto, mostraba ahora los estragos de décadas huyendo de su conciencia. Había envejecido mal, su cabello plateado se había raloado y sus costosas ropas no podían ocultar la decadencia espiritual que se escondía debajo. Silas McRae, dijo Clayton sin sorpresa. Me preguntaba cuándo vendrías finalmente a visitarme. Mi pequeño museo te pareció interesante. Tu confesión me pareció más interesante, respondió Silas, sosteniendo la carta. Es increíble lo que un hombre es capaz de admitir en un papel cuando la culpa lo devora vivo. La risa de Clayton no tenía nada de humor. ¿Culpa? ¿Crees que se trata de culpa? Se trata de justicia, Silas. Michael iba a traicionar a nuestra familia, entregar tierras que habían sido nuestras durante generaciones a salvajes que no entendían su valor. Lo detuve, igual que detuve tu corazón sangrante, hermano. Tommy estaba intentando enderezar su vida. Había encontrado el amor. Había encontrado una razón para cambiar. Tommy descubrió mi secreto, y los secretos son peligrosos en las manos equivocadas. Igual que tú eres peligroso ahora, de pie en mi espacio privado, con pruebas que podrían destruirme. La mano de Clayton se movió hacia la pistola que llevaba en la cintura, pero Ghost fue más rápido. El perro se lanzó al otro lado de la habitación con un gruñido y atrapó el brazo armado de Clayton con sus poderosas mandíbulas. El arma se disparó contra el techo mientras el hombre y el perro caían al suelo en una maraña de furia. Shadow y Dust se unieron al ataque inmediatamente, no para matar, sino para inmovilizar. Su coordinación fue perfecta. Shadow se abalanzó sobre las piernas de Clayton, mientras que Dust se lanzó a por su mano libre. Era como si hubieran ensayado ese momento, como si se hubieran entrenado para ello en otra vida. El disparo atrajo a gente que corría y gritaba. Los guardias de la casa de Clayton llegarían en cuestión de minutos, y Silas se enfrentaba a una decisión: escapar con las pruebas o intentar capturar a Clayton con vida para que se hiciera justicia. ¡Retiradlos!, gritó Clayton, tratando de defenderse de tres perros decididos. «Deténlos y te diré dónde está realmente enterrado Tommy». Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. «¿Qué? Tu hermano no está muerto, idiota». Lo necesitaba vivo para responder a preguntas sobre qué más podría haberle contado a la gente. Ha sido mi prisionero durante 20 años, encadenado en la vieja mina donde maté a Michael. Todos los días ve los huesos de mi hermano y sabe lo que les pase a las personas que se cruzan en mi camino. La revelación destrozó todo lo que Silas creía saber. Tommy estaba vivo, encarcelado, torturado, quizá destrozado, pero vivo.
20 años de dolor se habían construido sobre una mentira diseñada para impedir que Silas buscara a su hermano. Los gruñidos de los perros se intensificaron cuando Clayton intentó alcanzar un cuchillo oculto, y los dientes del perro encontraron su objetivo. Clayton gritó cuando la sangre comenzó a brotar, manchando de rojo su costosa camisa. «Aún puedes salvarlo», jadeó Clayton. «Llaman a los perros y te diré exactamente dónde encontrar a Tommy, pero tienes que elegir ahora, mi vida o la ubicación de tu hermano». El sonido de las botas sobre el suelo de mármol se acercaba. Silas agarró la carta de confesión y la metió dentro de su chaqueta. Luego silbó con fuerza. Ghost, Shadow y Dust se separaron inmediatamente de su víctima y se acercaron a él. Su entrenamiento se hacía evidente en su obediencia instantánea. La antigua mina Silver King. Clayton jadeaba, agarrándose el brazo herido. Pozo número 3, a 12 metros de profundidad. Te ha estado esperando, Silas. Esperando y esperando durante 20 años. Cuando los guardias de Clayton irrumpieron en la sala de trofeos, Silas y sus compañeros caninos ya estaban saltando por la ventana al jardín de abajo. Los perros absorbieron el impacto y rodaron, levantándose y corriendo con su humano entre ellos. Pero mientras corrían en la oscuridad hacia sus caballos, Silas llevaba una carga más pesada que cualquier recompensa por su cabeza. La certeza de que su hermano había pasado 2 décadas en el infierno mientras él lloraba una muerte que nunca ocurrió. Ghost yacía de lado a la luz parpadeante del fuego, con la respiración superficial y dificultosa, la sangre oscura enmarañando el pelaje plateado alrededor de la herida de bala en su costado. El disparo de despedida de Clayton había dado en el blanco mientras escapaban por la ventana de la mansión, y ahora Silas se arrodilló junto a su compañero herido, con las manos temblorosas como hojas de otoño. «Tranquilo, chico», susurró con voz quebrada mientras examinaba la herida. La bala había atravesado limpiamente, sin dañar órganos vitales, pero dejando a Ghost débil por la pérdida de sangre. «Me has salvado la vida ahí dentro. Ahora, déjame salvar la tuya». Elena trabajaba a su lado con manos firmes. Su experiencia cuidando a los peones heridos resultó invaluable mientras limpiaba y vendaba la herida. Los ojos oscuros de Ghost permanecían alertas a pesar del dolor, fijos en el rostro de Silas con una confianza que humillaba el alma de uno. «Vivirá», dijo Elena finalmente, «pero necesita descanso y cuidados. Este perro tiene el corazón de un guerrero, pero incluso los guerreros tienen límites». Shadow y Dust se acercaron a su compañero herido, ofreciéndole consuelo con su presencia. El vínculo entre los 3 animales se había profundizado durante sus pruebas juntos, convirtiéndose en algo que trascendía el mero instinto de supervivencia. Ahora eran una familia, en el sentido más verdadero de la palabra. «Tommy está vivo», le dijo Silas a Elena. La palabra aún le sonaba extraña en la lengua. «Llevo 20 años llorando a un hombre muerto mientras mi hermano sufría en el infierno privado de Clayton». La mano de Elena se posó en su hombro, ofreciéndole un consuelo que no merecía. No podía saberlo. Clayton se aseguró de ello, pero debería haber investigado más. Debería haber cuestionado la historia de Prescott. En cambio, la acepté porque el dolor era más fácil que la esperanza. Marshall Henderson llegó cuando el amanecer pintaba el cielo oriental con tonos cobrizos y dorados. Cabalgaba con un pequeño ejército detrás de él, alguaciles federales, guardabosques territoriales y un puñado de soldados de Fort Bowie. Las pruebas encontradas en la sala de trofeos de Clayton habían impulsado a las autoridades a actuar. «Tenemos pruebas suficientes para condenar a Clayton Hartwell 10 veces». Henderson informó de su carta de confesión, los objetos robados, las fuentes de agua envenenadas. Ahora todo está documentado. El jefe Running Bear salió de entre las rocas con 2 docenas de guerreros Chiricahua, con sus pinturas brillando a la luz de la mañana. «Los espíritus exigen justicia por la tierra sagrada que ha sido profanada», dijo simplemente. «Mi pueblo apoyará a quienes luchen por el honor de la tierra». Elena había pasado la noche organizando a los ganaderos y a la gente del pueblo, creando un insólito ejército de granjeros, comerciantes y trabajadores que finalmente se habían hartado de la tiranía de Clayton. No eran soldados, pero luchaban por sus hogares y sus familias. El tipo de motivación que hacía que la gente corriente hiciera cosas extraordinarias. «¿Cuántos hombres tiene Clayton?», preguntó Henderson. «Quizás 40 pistoleros en la mansión, más los asesinos a sueldo que pueda llamar de otros territorios», respondió Silas.
pero son mercenarios que luchan por dinero. Nosotros luchamos por algo más. Ghost se puso en pie con dificultad, decidido a participar a pesar de sus heridas. La negativa del gran perro a quedarse atrás le recordó a Silas el obstinado coraje de su hermano, el tipo de determinación que había mantenido vivo a Tommy durante 20 años de prisión. La antigua mina Silver King está en el Triángulo del Diablo, dijo Elena, estudiando los mapas que había traído Henderson. Es perfecta para la defensa. Terreno elevado, accesos limitados y suficientes túneles para esconder a un ejército o atraparlo, añadió Silas con severidad. Clayton ha tenido 20 años para preparar esos túneles. Podría haber trampas explosivas, derrumbes, cualquier cosa. Los tres perros se acurrucaron juntos, y Silas habría jurado que estaban haciendo sus propios planes. A pesar de la herida de Ghost, los animales parecían concentrados en la misión que tenían por delante. Su inteligencia y conciencia táctica eran más evidentes que nunca. «Hay algo más», dijo Henderson, con expresión preocupada. Clayton envió mensajes a todas las bandas de forajidos del territorio, prometiendo indultos y oro a cualquiera que lo ayudara. Podríamos enfrentarnos a un centenar de hombres desesperados que no tienen nada que perder. El peso del mando recayó sobre los hombros de Silas como una carga familiar. Esa gente buscaba en él un líder, confiando en un forajido buscado para que los guiara a través del valle de la sombra de la muerte. Debería haberle parecido mal, pero en cambio lo sentía como el destino, como si cada decisión de su violenta vida lo hubiera llevado a ese momento. «Entraremos al atardecer», decidió. 3 grupos. Henderson liderará el asalto frontal para atraer su atención. El jefe Oso Corredor llevará a sus guerreros por los accesos orientales, y yo llevaré a un pequeño equipo por los túneles de la mina para encontrar a Tommy. «Eso es un suicidio», protestó Elena. «Quedarás atrapado bajo tierra sin apoyo. Los perros conocen esos túneles», respondió Silas, observando cómo las orejas de Ghost se erguían al mencionar su destino. «Han estado intentando decirme algo desde que nos conocimos. Quizá esto es para lo que se estaban preparando». Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas que era demasiado orgullosa para derramar. «Tommy ha esperado 20 años. Puede esperar unos días más mientras lo planeamos adecuadamente». «No», dijo Silas con firmeza. «Cada día que retrasamos es otro día que mi hermano sufre. Además, Clayton sabe que ahora tenemos las pruebas. O matará a Tommy para eliminar a un testigo, o lo trasladará a algún lugar donde nunca lo encontraremos». Pasaron la tarde haciendo los últimos preparativos, revisando las armas y repasando el plan de asalto. Silas escribió lo que creía que podría ser su última carta, expresando su gratitud por la lealtad del perro y el amor de Elena. Pidiendo perdón por los errores que habían costado tantas vidas, el jefe Running Bear realizó una ceremonia de bendición sobre sus armas. Invocó a los espíritus de la tierra sagrada para que guiaran su puntería y fortalecieran su determinación. Los antiguos rituales parecían apropiados para lo que era, en esencia, una guerra santa. El bien contra el mal, la justicia contra la corrupción, la esperanza contra la desesperación. «La cruz de tu hermano», dijo Elena, acercándose a Silas mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. En sus manos sostenía una sencilla cruz de madera que Tommy había tallado cuando eran niños, encontrada entre la grotesca colección de trofeos de Clayton. Silas tomó la cruz con manos reverentes, sintiendo la madera rugosa que los jóvenes dedos de su hermano habían moldeado con amor y fe. «Me la hizo cuando me estaba recuperando de una fiebre. Dijo que me protegería del peligro. Quizás lo haga», respondió Elena, ayudándole a atar el cordón de cuero alrededor de su cuello. «Y quizás el amor de Tommy te guíe a través de esos túneles oscuros para traerlo a casa». Ghost se acercó con paso inestable, su determinación superando sus lesiones. El perro llevaba algo en la boca, una pluma de águila sagrada que el jefe Oso Corredor había bendecido durante la ceremonia. La colocó a los pies de Silas con la solemnidad de un caballero que ofrece su espada a su rey. «Quiere ir contigo», observó Elena. «Los 3 quieren ir». Silas se arrodilló y miró a los inteligentes ojos de Ghost, viendo reflejado en ellos el mismo coraje obstinado que había definido el carácter de Tommy. «¿Estás seguro de esto, chico? Esos túneles van a ser peligrosos». Ghost movió la cola una vez con decisión. Shadow y Dust se colocaron a sus lados, dejando claras sus intenciones con su lenguaje corporal.
Habían comenzado este viaje juntos en Widow's Ridge y pretendían terminarlo de la misma manera. Cuando el sol tocó las montañas y las sombras comenzaron a alargarse por el desierto, Silas montó a Jezebel y revisó sus armas por última vez. El revólver Colt Navy le resultaba familiar y pesado en la cadera, mientras que el rifle Winchester de Tommy descansaba en la funda de la silla de montar. Pero su verdadera fuerza residía en los 3 perros que lo guiarían a través del infierno para salvar a su hermano. Cuando esto termine, le dijo a Helena, construiremos algo bueno en esta tierra. Un lugar donde los niños puedan crecer seguros, donde las familias no tengan que temer a hombres como Clayton. El beso de Helena fue suave y cálido, con sabor a esperanza y a futuro. Vuelve conmigo, Silas McCray. Vuelve con tu hermano. El asalto comenzó según lo previsto, con el ataque frontal de Henderson, atrayendo a los defensores de Clayton hacia los accesos principales de la mansión. Los guerreros del jefe Running Bears atacaron desde el este como fantasmas, con sus gritos de guerra resonando en las paredes del cañón mientras abrumaban el perímetro exterior. Pero Silas solo tenía ojos para la oscura boca de la mina Silver King, donde su hermano había esperado 20 años para ser rescatado. Fantasmas, sombras y polvo le precedieron en los túneles. Sus sentidos se le guiaron a través de pasadizos que olían a muerte y desesperación. En algún lugar de la oscuridad que tenía delante yacía Tommy McCray, y Silas movería cielo y tierra para traerlo a casa. El asalto al amanecer estalló en el recinto fortificado de Clayton como un trueno que rompe sobre el desierto. Las fuerzas federales del mariscal Henderson atacaron las puertas principales con precisión coordinada. Sus rifles crepitaban en descargas disciplinadas, mientras los guerreros del jefe Running Bears se materializaban desde las rocas del este como espíritus vengativos. Pero a 40 pies bajo tierra, en la sofocante oscuridad de la mina Silver King, Silas McCray seguía a 3 perros a través de pasadizos que olían a desesperación y muerte antigua. Ghost iba adelante a pesar de sus heridas, con su pelaje plateado fantasmal a la luz de la lámpara, mientras navegaba por túneles que parecían diseñados por la locura misma. Los 3 perros trabajaban como un equipo perfecto. El olfato de Ghost era demasiado sutil para los sentidos humanos. Shadow encontraba un apoyo seguro en los traicioneros pasadizos, y Dust alertaba de los peligros ocultos en la oscuridad. Su coordinación le recordaba a Silas a las unidades militares que había conocido, veteranos que habían aprendido a confiar sus vidas los unos a los otros. Tranquilos, chicos, susurró mientras se detenían en un cruce de túneles. Por encima de ellos, el sonido de los disparos se filtraba a través de toneladas de roca, amortiguado pero constante. Henderson mantenía la atención de Clayton centrada en la batalla en la superficie mientras Silas buscaba a su hermano en este infierno subterráneo. Ghost aguzó las orejas y se adentró en el pasadizo de la izquierda con repentina urgencia. Shadow y Dust lo flanquearon inmediatamente, con un lenguaje corporal que gritaba peligro por delante. 20 metros más adelante, encontraron la primera prueba de la verdadera locura de Clayton. Un esqueleto encadenado a la pared del túnel, todavía vestido con los restos podridos de ropa cara. Los huesos de Michael Hartwell no mostraban signos de accidente minero. El cráneo presentaba una fractura clara por traumatismo contuso, y la posición sugería que el cuerpo había sido expuesto deliberadamente como advertencia. Dios mío, susurró Silas, comprendiendo por qué Tommy había sido encarcelado allí. Durante 20 años, su hermano había contemplado cada día la prueba del asesinato fraternal cometido por Clayton. Un recordatorio constante de lo que les sucedía a quienes se cruzaban en el camino del Imperio Hartwell. El ladrido agudo de Dust resonó en las paredes del túnel cuando el pequeño perro encontró otro horror. Cables conectados a cargas de pólvora negra, suficiente explosivo como para derribar todo el sistema minero. Clayton había colocado trampas explosivas en la tumba de su hermano, asegurándose de que cualquier intento de rescate se convirtiera en una fosa común. Ghost se derrumbó de repente. Su costado herido finalmente superó la determinación de su guerrero. El gran perro respiraba con dificultad mientras Silas se arrodillaba a su lado, sintiendo la fiebre que indicaba que la infección se estaba extendiendo. «Quédate conmigo, muchacho», le instó Silas. Pero los ojos de Ghost ya se estaban alejando. El perro se había esforzado más allá de sus límites, impulsado por la lealtad y un propósito más profundo que trascendía el mero instinto animal. Shadow y Dust
Se apretujaron junto al líder de la manada, ofreciéndole consuelo con su presencia. Pero su atención seguía volviendo al túnel que tenían delante, donde un débil sonido flotaba en la oscuridad, el tintineo rítmico de cadenas contra la piedra. «Tommy», susurró Silas, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Lo encontraron en una caverna natural a 12 metros bajo tierra, encadenado a la pared junto a los huesos de Michael Hartwell, como una grotesca exposición del Museo del Asesinato de Clayton. Tommy McRae había envejecido 20 años en cautiverio. Su cabello se había vuelto blanco, su rostro estaba demacrado por las privaciones, pero sus ojos aún conservaban la chispa del chico idealista que quería salvar a los animales heridos. «Silas». La voz de Tommy era apenas un graznido, cargada de incredulidad. «¿De verdad eres tú? ¿O mi mente finalmente ha enloquecido?» «Soy yo, hermanito». Las manos de Silas temblaban mientras trabajaba en las pesadas cadenas con sus ganzúas. «Estoy aquí para llevarte a casa». La risa de Tommy tenía un toque de locura. «¿A casa? Te vi morir, Silas. Clayton me mostró tu cuerpo después del tiroteo de Prescott. Dijo que te habían disparado al intentar vengar mi muerte». La revelación golpeó a Silas como un golpe físico. Clayton no solo había encarcelado a Tommy, le había convencido de que su hermano estaba muerto, de que no vendría nadie a rescatarle, de que la esperanza era una ilusión. «Clayton mintió sobre todo», dijo Silas, mientras las cadenas finalmente cedían ante sus desesperados esfuerzos. «Te he estado buscando durante 20 años, llorando una muerte que nunca ocurrió». Por encima de ellos, el sonido de las explosiones sacudió el polvo del techo del túnel. Los hombres de Gladen estaban utilizando dinamita, intentando derrumbar los accesos y atrapar a las fuerzas de Henderson en zonas mortales. Tommy se puso en pie con la ayuda de Silas. Tenía las piernas débiles tras décadas de cautiverio. «Ha minado toda la mina», advirtió Tommy. «Un solo interruptor derriba todo el sistema». Gladen siempre decía que si no podía quedarse con su secreto, lo enterraría para siempre. Ghost levantó la cabeza con un enorme esfuerzo y fijó la mirada en algo que se encontraba en las sombras, detrás de los huesos de Michael. Con sus últimas fuerzas, el perro se arrastró hacia una bolsa de cuero escondida en una grieta. La prueba original de Tommy sobre los crímenes de Clayton, conservada durante 20 años de prisión. «Tu perro», se maravilló Tommy, extendiendo la mano para tocar el hocico grisáceo de Ghost. «Es precioso. ¿Dónde lo encontraste?» «Él me encontró a mí», respondió Silas. «Los tres lo hicieron, muriendo en el alambre de púas cerca de Widow's Ridge, pero decidieron confiar en mí de todos modos». El sonido de unas botas que se acercaban resonó en los túneles. Los hombres de Clayton habían descubierto los pasadizos subterráneos. Shadow y Dust inmediatamente tomaron posiciones defensivas. Erigieron el pelo mientras se preparaban para ganar tiempo para que sus humanos pudieran escapar. Pero escapar parecía imposible. El túnel detrás de ellos estaba bloqueado por los escombros de las explosiones de arriba, mientras que el pasadizo delante los llevaba más profundamente al laberinto tramado por Clayton. Estaban atrapados a 40 pies bajo tierra con un hombre que había pasado 2 décadas planeando sus muertes. Ghost movió la cola una vez, con lentitud, y sus ojos parecieron comunicar algo profundo a Silas. Un mensaje de amor y sacrificio que trascendía las especies. El perro que enseñó a un viejo forajido a volver a cuidar de alguien estaba dispuesto a hacer el regalo definitivo. Mientras la voz de Clayton Hartwell resonaba en los túneles, prometiendo la muerte a todos los que se le opusieran, Silas abrazó a su hermano y se preparó para la confrontación final que determinaría si el amor era más fuerte que el odio, si la redención era posible, incluso en la oscuridad más profunda. Clayton Hartwell descendió a su tumba subterránea como un hombre que se acerca a su propio altar, con el rostro deformado por 20 años de culpa y locura. Las explosiones de arriba los habían atrapado a todos en este lugar de muerte. Silas, Tommy, los 3 perros y el propio Clayton, encerrados juntos en el acto final de una tragedia que había comenzado con el asesinato de un hermano por otro. «Bienvenidos a mi galería de errores», dijo Clayton, con su voz resonando extrañamente en la caverna. «Michael, Tommy y ahora tú, Silas. Todos los hermanos McRae juntos por fin en su lugar de descanso final». Ghost yacía moribundo entre los 2 hombres. Su pelaje plateado se oscureció con la sangre, pero sus ojos permanecieron alertas e inteligentes. Shadow y Dust flanqueaban a su líder caído, con su lealtad intacta,
incluso ante la muerte. Formaban una barrera viviente entre Clayton y su familia humana. No tiene por qué terminar así, dijo Silas, sosteniendo el débil cuerpo de Tommy mientras mantenía su arma apuntando a Clayton. Aún puedes rendirte, enfrentarte a un juicio, tal vez encontrar algún tipo de paz. La risa de Clayton fue el sonido de la cordura rompiéndose. Paz. Maté a mi propio hermano Silas. Le aplasté el cráneo con un pico de minero porque amenazó con revelar mis planes con la tierra. Cada noche, durante 20 años, he oído a Michael gritar mi nombre en la oscuridad. Tommy se movió en los brazos de Silas, su voz apenas un susurro. Por eso me mantuviste con vida. Necesitabas a alguien más que viera los huesos de Michael, que compartiera el peso de tu culpa. Se suponía que debías entenderlo. Bolton gritó, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Se suponía que debías darte cuenta de que algunos secretos merecen la pena matar por ellos, que algunos pecados nunca pueden ser perdonados. La estructura de la mina crujía siniestramente a su alrededor, debilitada por las explosiones de arriba. El polvo del techo caía como nieve, y el olor a pólvora negra flotaba pesadamente en el aire. La mano de Clayton descansaba sobre un interruptor de detonación conectado a las cargas restantes, suficientes explosivos para sellar la mina para siempre. El estado de Ghost empeoraba con cada respiración entrecortada, pero el perro utilizó sus últimas fuerzas para arrastrarse hacia Tommy con infinita delicadeza. El animal moribundo acarició con el hocico la mano del prisionero liberado, ofreciendo consuelo a un hombre que no había conocido más que dolor durante 2 décadas. «Tu perro», susurró Tommy con asombro, «está tratando de decirme algo». Silas observó con asombro cómo Ghost se arrastraba hasta donde yacían los huesos de Michael Hartwell, encadenados a la pared. El perro lo olfateó. Había algo escondido entre los restos, un pequeño libro encuadernado en cuero, que de alguna manera había sobrevivido 20 años en la húmeda cueva. La Biblia de Dut Tommy, las escrituras que lo habían sostenido durante su cautiverio, escondidas donde Clayton nunca pensaría en buscar. Ghost sabía de alguna manera que estaba allí, guiado por instintos que trascendían el comportamiento animal normal. «Era un perro militar», dijo Tommy de repente, con voz llena de comprensión, mientras observaba los movimientos profesionales de Ghost. Los 3 estaban entrenados para búsqueda y rescate, medicina de campo de batalla, detección de bombas. Por eso te encontraron, Silas. Reconocieron a un soldado en apuros. La revelación golpeó a Silas como un golpe físico. No eran simples perros callejeros a los que había salvado. Eran veteranos, supervivientes de alguna campaña olvidada que habían sido abandonados y dejados morir. Como él, habían sido destrozados por la violencia y curados por el simple hecho de ser necesarios. La mano de Clayton temblaba sobre el interruptor de detonación. Su locura luchaba con algún vestigio final de conciencia. Michael iba a traicionar todo lo que nuestra familia había construido. Dijo que los apaches tenían derecho a su tierra sagrada. Ese profeta no justificaba el robo. Los eligió a ellos antes que a su propia sangre. Así que elegiste el asesinato antes que la justicia, respondió Silas. Pero no tienes por qué seguir eligiéndolo. Déjanos ir, Clayton. En este ciclo de muerte, por un momento, Clayton pareció vacilar. Sus ojos se fijaron en el perro moribundo que había demostrado más valor y lealtad que cualquier humano en su experiencia. El sacrificio de Ghost por unos desconocidos lo avergonzó de una forma que años de culpa no habían logrado. Pero la locura ganó, como siempre ocurría con Clayton Hartwell. Su mano apretó el interruptor de detonación justo cuando Ghost reunía sus últimas fuerzas para un último acto de heroísmo. El perro se lanzó sobre Clayton con la furia de un guerrero moribundo. Sus dientes encontraron la garganta del hombre con un agarre que delataba su entrenamiento militar y su determinación absoluta. Shadow y Dust se unieron al ataque al instante, con una coordinación perfecta, y derribaron al hombre que había causado tanto dolor a vidas inocentes. Las cargas detonaron en secuencia, derribando toneladas de roca y sellando los túneles principales. Pero el sacrificio de Ghost había retrasado la explosión lo suficiente como para que los 3 hombres alcanzaran el pozo de emergencia que Tommy recordaba de su encarcelamiento. Un estrecho pasadizo que conducía a una mina abandonada a medio kilómetro de distancia. La Biblia de Tommy yacía abierta entre los escombros donde Ghost la había encontrado. Sus páginas estaban abiertas en un pasaje sobre el perdón y la redención.
Los ojos del perro moribundo se fijaron en Silas por última vez, y en esa mirada, el forajido vio todo lo que importaba: amor, lealtad, sacrificio y la paz que proviene de completar la misión de uno. Ghost murió como había vivido, protegiendo a sus seres queridos, enseñando con el ejemplo lo que significaba ser verdaderamente noble. En sus últimos momentos, le había mostrado a Clayton Hartwell la diferencia entre un hombre y una bestia, entre el amor y el odio, entre la redención y la condenación. Mientras la mente se derrumbaba a su alrededor, Silas llevó a su hermano moribundo hacia la luz, con la sombra y el polvo, guiándoles el camino. Tres supervivientes unidos por el amor y la pérdida, emergiendo de la oscuridad a un mundo donde la justicia finalmente tenía la oportunidad de curar las heridas del pasado. 6 meses después del colapso de la mina Silver King, Silas McCray se arrodilló junto a una sencilla lápida de madera en una colina con vistas al valle donde todo había comenzado. La lápida tenía una inscripción tallada con sus propias manos. Ghost enseñó a un viejo forajido a amar de nuevo. Shadow y Dust yacían a ambos lados de la tumba de su líder caído. Su presencia era una vigilia constante que hablaba de una lealtad que trascendía la muerte. Nunca se habían recuperado del todo de la pérdida de Ghost, pero habían encontrado un propósito en continuar su misión de sanación y protección. La pequeña cabaña que Silas había construido cerca era modesta pero cómoda, con ventanas orientadas al este, hacia el amanecer, y un porche cubierto donde Tommy podía sentarse en los días buenos. La recuperación de su hermano había sido lenta y dolorosa. 20 años de cautiverio habían destrozado su cuerpo de una manera que tal vez nunca se curaría por completo, pero su espíritu permanecía intacto. Elena viene por el camino. Tommy observaba desde su mecedora, con una voz más fuerte que la que había tenido en meses. Tiene esa mirada que significa que trae noticias. Silas se levantó de junto a la tumba de Ghost, sacudiéndose el polvo de las rodillas. La recompensa por su cabeza había sido oficialmente indultada después de que su testimonio ayudara a condenar a docenas de socios de Clayton. Marshall Henderson, ahora sheriff territorial, se había asegurado de que los fiscales federales comprendieran el papel de Silas en llevar la justicia a la región. Elena se acercó con un bulto en los brazos, con el rostro radiante de una alegría que transformaba sus rasgos. «Quería que conocierais a alguien», dijo, retirando la manta para revelar un rostro diminuto con los ojos de Tommy y su propio cabello oscuro. «Tommy McCray Vázquez», anunció. «Lleva el nombre de su padre, que me dejó un último regalo antes de intentar salvar el mundo». Silas miró fijamente a su sobrino, el hijo de su hermano, nacido 9 meses después de su concepción durante aquellos breves días en los que Tommy había escapado para visitar a Elena antes de su supuesta muerte en Prescott. El bebé era la prueba viviente de que el amor podía triunfar incluso en las circunstancias más oscuras. «Es precioso», susurró Tommy, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «¿Puedo?», preguntó Elena, colocando al bebé en los brazos de su padre con infinita delicadeza. Tommy sostuvo a su hijo como si estuviera hecho de cristal, maravillándose de los diminutos dedos que agarraban su pulgar con sorprendente fuerza. Shadow y Dust se acercaron con cautela, sus instintos caninos reconociendo la naturaleza preciosa de este nuevo miembro de la manada. Se colocaron protectores alrededor de la mecedora. Tomándose muy en serio su papel de guardianes, el gobernador territorial quiere establecer aquí una estación oficial de rescate de animales, continuó Elena. Marshall Henderson cree que tú serías perfecto para dirigirla, Silas. Ayudar a entrenar perros para la búsqueda y el rescate, para el trabajo policial. La idea le atrajo más de lo que esperaba. Ghost, Shadow y Dust le habían mostrado el potencial que existía en los animales abandonados, la capacidad de coraje, lealtad y amor que la sociedad había desechado. Quizás él podría ayudar a otros espíritus quebrantados a encontrar su propósito. «¿Qué os parece, chicos?», preguntó. Shadow y Dust. Ambos perros movieron la cola con entusiasmo, como si entendieran exactamente qué tipo de trabajo les esperaba. Los niños de los ranchos de los alrededores habían comenzado a visitarlos con regularidad, atraídos por las historias de los valientes perros que habían salvado a todos de la tiranía de Clayton. Silas se encontró contando historias sobre el coraje de Ghost, la inteligencia de Shadow y la determinación de Dust, viendo cómo los rostros jóvenes se iluminaban con asombro e inspiración. «Cuéntanos otra vez la pelea en la mina»,
María Sandoval, de 8 años, se lo había pedido ayer mismo. Cuéntanos cómo Ghost salvó a todo el mundo. Y Silas contaba la historia, cuidando de enfatizar los valores que Ghost había encarnado. Altruismo, lealtad, disposición a sacrificarse por los demás. Cada relato era una forma de mantener vivo el recuerdo de su amigo, de transmitir las lecciones que un perro moribundo había enseñado a un forajido endurecido sobre la redención. El imperio de Clayton Hartwell se había derrumbado con su muerte. Sus tierras mal habidas volvieron a sus legítimos propietarios o quedaron bajo protección federal. Los cementerios sagrados apaches estaban a salvo para siempre, protegidos por un tratado y custodiados por el pueblo del jefe Running Bears. Por fin se había hecho justicia, aunque el precio había sido más alto de lo que nadie debería pagar. Tommy llevaba ahora un diario en el que anotaba sus recuerdos del cautiverio y la recuperación, pero también sus esperanzas para el futuro. Quiero que el pequeño Tommy crezca conociendo a su tío Silas, había escrito en la entrada de ayer. Quiero que comprenda que de las malas circunstancias pueden surgir hombres buenos, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar del odio. Al acercarse la noche y alargarse las sombras por el valle, la pequeña familia se reunió en el porche de la cabaña. Elena se sentó junto a Tommy, con su hijo durmiendo plácidamente en sus brazos. Silas se acomodó en su silla, con la sombra y el polvo flanqueándolo como recordatorios vivos del precio de la redención. La puesta de sol pintaba las montañas occidentales con tonos dorados y carmesí, los mismos colores que habían sido testigos de tanta violencia y pérdida a lo largo de los años. Pero esta noche, esos antiguos picos contemplaban algo nuevo. Una familia forjada no solo por lazos de sangre, sino por elección, sacrificio y amor. ¿Crees que el fantasma lo sabe?, preguntó Tommy en voz baja, con la mirada fija en la lejana lápida. Lo sabe, respondió Silas con certeza. Puede ver lo que ha crecido de las semillas que plantó. Una familia, un hogar, un futuro por el que vale la pena morir. Las orejas de Shadow se aguzaron cuando el sonido de caballos acercándose flotó a través del valle. Esta vez no era el estruendo de forajidos perseguidos o asesinos a sueldo, sino el suave clop-clop de vecinos que venían de visita, trayendo noticias y amistad a la cabaña en la colina. Cuando los primeros visitantes coronaron la cresta, Silas McCray sonrió y se levantó para saludarlos. Ya no era Gravedust, el forajido buscado que había traído la muerte donde quiera que cabalgaba. Era simplemente un hombre que había aprendido de 3 perros moribundos que el amor era la fuerza más poderosa del universo y que la redención siempre era posible para aquellos lo suficientemente valientes como para aceptarla. Las estrellas aparecieron una a una en el cielo oscurecido, dando testimonio de la verdad que Ghost había muerto para proteger, que incluso los corazones más duros podían aprender a amar de nuevo y que, a veces, la salvación llegaba sobre 4 patas, con un rabo que movía y un espíritu inquebrantable.